Han sido muchos los seguidores de este programa que nos han pedido que dedicáramos una de nuestras entregas a estudiar los cambios introducidos en la Iglesia Católica durante el posconcilio. Hoy trataremos de satisfacer esta demanda con las limitaciones propias del medio televisivo. En su discurso de clausura del Concilio Vaticano II, Pablo VI dijo: «En el concilio, la religión del Dios hecho hombre se ha confrontado con la religión del hombre que aspira a ser Dios». En estas palabras había un reconocimiento implícito de que el principal rival intelectual y espiritual de la Iglesia, al lado del cual palidece hasta el propio Islam, es esta religión del hombre que aspira a ser Dios, es decir, la religión enunciada por ilustrados y masones en el siglo XVIII y a continuación sostenida por todas las ideologías que creen que el paraíso puede ser instaurado en este mundo, desde el liberalismo hasta el comunismo. Pablo VI pensó un tanto ingenuamente que gracias al concilio esas dos religiones enfrentadas no habían chocado, sino que se habían sentido mutuamente atraídas, y que de esta atracción mutua podría nacer una atención nueva de la Iglesia a las necesidades del hombre. Pero la cruda realidad es que el período posconciliar supuso una superación sin ambages del Concilio Vaticano II, enmascarada siempre bajo la fórmula ambigua del espíritu del concilio, que ampararía los más diversos excesos palpables en el orden litúrgico y el institucional, pero también en el orden de una mentalidad católica cada vez más secularizada, abierta a todo tipo de componendas con doctrinas alejadas y aun contrarias a la fe católica. En un esfuerzo por resolver ciertos problemas teológicos urgentes, como la salvación de los no creyentes o el papel del progreso en los planes de Dios, el concilio permitió la introducción de algunas soluciones sin definir con precisión sus límites. El Concilio Vaticano II, por ser de naturaleza eminentemente pastoral y no dogmática, más que resolver asuntos, lo que hizo fue abrir puertas. Pero es sabido que abrir puertas facilita el paso tanto a visitantes no deseados como a los que son bienvenidos. Para explicar lo que sucedió tras el concilio, el escritor británico Philip Trower, autor de este interesantísimo ensayo que tengo entre mis manos, Confusión y Verdad, publicado por la editorial El Buey Mudo, acude a una imagen muy expresiva. Es como si 6 hombres estuviesen empujando un coche al que se le ha acabado la gasolina. 3 de ellos, que iban en el coche, quieren empujarlo tan solo 20 metros para apartarlo de la carretera. Los otros 3, que han ofrecido taimadamente su ayuda, piensan en cambio empujar el coche 50 metros y despeñarlo por un acantilado. Ahora imaginemos lo que hará un grupo de gente que está observando la escena desde una colina cercana. Empezarán asumiendo que los 6 hombres tienen la misma intención. El coche se mueve hacia adelante de forma constante. Luego ven que 3 se separan de la parte trasera y corren a la parte delantera para intentar detenerlo antes de que se despeñe por el acantilado. ¿Quiénes son los agitadores? Para los observadores que permanecen en la colina cercana, seguramente aquellos que ahora se oponen al proceso que había sido puesto en marcha. Algo así ha ocurrido con las enseñanzas y formas conciliares. Siempre que desde Roma se ha intentado corregir o contener los abusos, los innovadores han acusado de intentar revertir el espíritu del concilio. Y muchos creyentes así lo han creído. Se decía durante los años del concilio que la Iglesia debía reconciliarse con los tiempos modernos. Pero en los años siguientes esta reconciliación se hizo a menudo a cambio de una transacción con la religión del hombre que aspira a ser Dios, renunciando a lo que es propio de la Iglesia u ocultando su predicación y enseñanza. El problema es que en ese afán de ingresar a la Iglesia en la modernidad, la mayoría de los llamados innovadores posconciliares tendieron a exagerar la gravedad de los defectos que intentaban corregir, con el resultado de crear nuevos desequilibrios que a la postre han resultado muchos más peligrosos. Sobre estos peligrosos desequilibrios introducidos en la época posconciliar hablaremos hoy en compañía de José Antonio Sayés, Alfredo Verdoy, David Amado y Miguel Ayuso. Les prometo un coloquio formidable.